Lo dijo en la primera hora. 6:31 en la mañana, gracias. Vamos a comenzar a analizar algunos temas vinculados a la jornada del día de hoy. ¿Cómo cerramos la semana? Gracias a la generosa sintonía, le voy a enviar un abrazo muy caluroso, muy afectuoso a mi pana, mi colega, mi socio, a José Antonio Sánchez. El día de hoy está cumpliendo años. Así que, flaco querido, te abrazamos, te envío un abrazo fortísimo, que celebres el mejor de tus días este viernes 10 de diciembre y que lo festejes como te mereces, ¿no? Querido amigo, colega, pana, que está de cumpleaños el día de hoy. Déjenme ver si hay algún otro cumpleañero por aquí. Que esa es la maravilla que justamente tenemos aquí en el calendario, saludar a los cumpleañeros. Mi compadre Carlos Vega también está de cumpleaños el día de hoy. Muy bien. Los cumpleañeros del día de este viernes 10. Veamos si hay algún otro cumpleañero para que no se me pase. A mi querido pana, también emerecista, Juan Manuel Hidalgo, le envío un abrazo. Hoy también está de cumpleaños. Que me le festejen como se merece. Muy bien. A ver, ¿cómo cerramos la semana? Primero quiero contarles que el día de hoy, para quienes no les gusta la frase llamada derechos humanos, que cuestionan, que dicen que sí, que los derechos humanos, que no sé qué, que solamente para los unos y para los otros, bueno, quiero contarles que el día de hoy es el Día de los Derechos Humanos según las Naciones Unidas. Día de los Derechos Humanos. El Día de los Derechos Humanos, dice la ONU, se celebra cada 10 de diciembre, día en que en 1948 la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos es un documento histórico que proclama los derechos inalienables que corresponden a toda persona como ser humano, independientemente de su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política o de otra índole. Para los fanáticos, escuchen, independientemente de la opinión política, hay que respetar los derechos humanos. Fanatismo no es bueno, pero aquí se lo practica. De origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición, está disponible en más de 500 lenguas y es el documento que más se ha traducido en todo el mundo. Se habla de igualdad, reducir las desigualdades, promover los derechos humanos, construir sociedades mejores, más justas, más ecológicas. Una economía basada en los derechos humanos puede romper ciclos de pobreza. Qué utópico que suena esto, ¿no? Reconstruyendo de una manera más justa un nuevo contrato social, igualdad de oportunidades para los jóvenes, rectificando la desigualdad y la injusticia con relación a las vacunas, que es lo más reciente, avanzando en el derecho a un medio ambiente sano y a la justicia climática, prevenir el conflicto y construir resiliencia a través de la igualdad, inclusión y los derechos humanos. Esa es la naturaleza de esta jornada, Día de los Derechos Humanos a nivel planetario. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que en las condiciones que vivimos, con millones de ecuatorianos que no tienen trabajo, con miles de personas en las calles haciendo malabares, literal, malabares en las esquinas, literal, gente que hace malabarismo en las esquinas para tratar de que alguien le regale unas monedas? No es parte del folclore ni es parte del día a día. No debe ser parte del día a día. Son cosas que en una sociedad que se precie de respetar los derechos humanos no deberían estar normalizadas. Aquí se lo hace. Empezando por el poder político de turno. Empezando por quienes nos gobiernan, empezando por quienes forman parte de las funciones del Estado. Por aquellos sectores más pudientes, por los hacedores de la política pública, por los medios de comunicación, por quienes tenemos la oportunidad de estar detrás de un micrófono, de una cámara, de un teclado. Son temas que las sociedades deberían debatir a profundidad. ¿Qué se ha hecho para reducir la iniquidad? ¿Qué se ha hecho para combatir la pobreza? ¿Qué se ha hecho para reducir y no provocar que aumente el desempleo? Y no se trata solamente de hablar del impacto de la pandemia. ¿Que es real? Así es.
La pandemia planetariamente nos impactó. Y a diferencia de otras enfermedades, esta vez Ecuador no pudo abstraerse, América Latina no pudo abstraerse. El mundo, todo el mundo, enfrentó la pandemia del COVID-19. Pandemia luego de la cual no hemos sido mejores. En algunos casos, como lo que ocurrió el pasado viernes, hace exactamente una semana, 3 de diciembre, demostramos que nos desatamos como sociedad. Aquí en Quito nos desatamos. La pandemia no nos hizo mejores. Suscribo plenamente este mensaje de María Elena. Los derechos humanos se respetan a conveniencia. Pero por supuesto. Pero digo, cuando leo yo la publicación de Naciones Unidas, donde se habla que parte del respeto a los derechos humanos tiene que ver con la reducción de las desigualdades y tratar de alcanzar una sociedad más justa, donde haya inclusión y no discriminación. ¿Existe esa sociedad en el Ecuador? Ustedes saben, quienes tienen la bondad de honrarme con su sintonía y que me siguen, saben perfectamente que yo detesto la generalización. Es odiosa la generalización. Siempre habrá una excepción, pero esa excepción suele confirmar la regla. Y la regla es que aquí en el Ecuador vivimos en medio de una sociedad muy injusta, donde no hay un reparto equitativo de la riqueza, donde la generación de oportunidades lamentablemente es una asignatura pendiente de los poderes que nos gobiernan, del poder político que nos gobierna. Y no me refiero solamente al gobierno de turno. Me refiero al resto de las funciones del Estado, a todo el Estado ecuatoriano. Es una asignatura pendiente. ¿Qué se ha hecho y cuánto se ha hablado sobre medidas y acciones efectivas para combatir la pobreza, para reducir la inequidad? Para aplicar ese concepto que es absolutamente lógico de que el que más gana, más paga. El que menos gana, menos paga o simplemente no tributa, justamente por los ingresos exiguos que tiene para sustentar su economía. Yo les pregunto eso, ¿no? ¿Cuánto se ha debatido sobre este tema? Gracias, Tamara, por este mensaje. Mientras existan violencias, permanentemente se violan los derechos humanos. Violencias, todo tipo de violencia es violación perpetua de los derechos. La migración, el drama de la migración, la estigmatización de los migrantes. Aquí en el Ecuador hemos caído en una estigmatización sobre una nacionalidad específica por el delito, entre comillas, que tuvieron o que cometieron al migrar. Gente que está en las esquinas esperando unas monedas o una oportunidad de trabajo. Este ha sido un año difícil, al igual que el 2020. Tal vez menos complejo que el 2020, porque claro, este año empezó un proceso paulatino de reactivación. Pero estamos muy lejos, muy lejos de alcanzar una reactivación plena. De hecho, hoy vamos a conversar con un vocero de los constructores, del sector de la construcción, porque el sector de la construcción no termina de activarse. No termina de activarse. ¿Qué me dicen por acá? Y hablando justamente, justo en este día, gracias, contertulio, gracias, Juan Fernando. Justo en este día, me acaba de llegar la noticia que me acaban de compartir, tanto Juan Fernando cuanto contertulio. Justo el día de hoy, un Tribunal Superior de Justicia de Londres autoriza la extradición de Julian Assange a los Estados Unidos. Noticia que acaba de ser publicada la madrugada de hoy. Tratemos de buscar información, Denise, ya debe ser viral esto. Tribunal Superior de Justicia de Londres autoriza la extradición de Julian Assange a Estados Unidos, justo el Día de los Derechos Humanos. Justo el Día de los Derechos Humanos. En otra cuenta también, la justicia británica, portal La Vanguardia, publica esto.
La justicia británica abre la puerta a la extradición de Julian Assange a Estados Unidos. Según el Tribunal de Londres, el gobierno estadounidense ofrece suficientes garantías para que el fundador de Wikileaks reciba un trato adecuado. Justo el Día de los Derechos Humanos, la justicia británica da la puerta abierta para la extradición de Julian Assange. Estados Unidos ganó este viernes un recurso ante el Tribunal de Apelación de Londres contra un fallo del pasado enero que había denegado la extradición del activista de Wikileaks Julian Assange a ese país por riesgo de suicidio. Los jueces de ese tribunal han concluido que el gobierno estadounidense ha ofrecido suficientes garantías de que Assange recibirá el trato adecuado para proteger su salud mental y dictaron que puede ser extraditado. Esta noticia seguramente se desarrollará en el curso de la mañana del día de hoy, pero vean ustedes la coincidencia. Preparemos para más adelante la nota en video, la difundiremos. Pero qué coincidencia, ¿no? El Día de los Derechos Humanos autorizan la extradición de Julian Assange desde el Reino Unido a los Estados Unidos. Don Alexis me dice, no es el que más gana, más paga, el porcentaje de recaudación es constante, por tal motivo tiene que pagar lo que le corresponde, pero claro, pues, si usted gana más, tiene que pagar más, pues, don Alexis. Si usted tiene ingresos más altos, usted tributa más. Si usted tiene ingresos más bajos, usted tributa menos. Es una ecuación muy simple y por eso el impuesto a la renta es el impuesto más redistributivo. El concepto del impuesto a la renta es ese, a diferencia de otro tipo de impuestos, como el IVA, como el ICE, que los terminamos pagando todos, independientemente del ingreso, de la capacidad económica. Esto ocurre en el Día de los Derechos Humanos. Yo les convoco a ustedes a analizar a profundidad el tema. Los derechos humanos no solamente pasa por decir, no sé, pues, la típica, ¿no? Que para los activistas solamente tienen derechos humanos los delincuentes y no tienen derechos humanos los ciudadanos indefensos. O tienen solamente derechos humanos los manifestantes y no tienen derechos humanos los policías, porque lamentablemente en la discusión de derechos humanos hay segmentos de la sociedad que la reducen a eso y no pasa por ahí la cosa. La discusión de derechos humanos es muchísimo más amplia. La discusión de derechos humanos tiene que ver con lo que pasó ayer en la Asamblea Nacional. El primer debate del proyecto de ley para la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. Con eso tiene que ver. Y ya que hablo de ese tema, déjenme contarles a ustedes, queridos oyentes, queridos internautas. Déjenme contarles que lo de ayer era primer debate. Ayer no se iba a aprobar nada. Sin embargo, ya se trató de colocar un frame en la opinión pública por parte de algunos sectores. De uno y de otro sentido. Algunas bancadas se pronunciaron sobre cuál va a ser su posición, pues si todavía no había votación. El primer debate, la naturaleza del primer debate es receptar observaciones, es conocer un informe que no tiene efecto vinculante, conocer el informe de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Y en el curso del debate, los legisladores y los actores sociales que fueron recibidos en el Pleno de la Asamblea Nacional antes del inicio de la discusión por parte de los asambleístas, presenten sus puntos de vista. Cerrado el primer debate, recién comienza el proceso de sistematización de las observaciones. Proceso que debe traducirse en un informe para segundo y definitivo debate, que tampoco termina siendo concluyente, no es vinculante. No es que obligatoriamente lo que salga de la Comisión de Justicia va a tener que ser aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional. Es un proceso que además ha tardado demasiado. Porque había unos plazos establecidos por la Corte Constitucional que no se van a cumplir. El 28 de diciembre vencía el plazo para que la Asamblea Nacional apruebe el proyecto de ley. Y no se va a poder cumplir. Esto, en el mejor de los casos, quedará para enero. Y no para la primera o segunda semana de enero. Justamente porque hay un procedimiento normado en la Ley Orgánica de la Función Legislativa para construir los informes correspondientes. Pero aquí también hay un componente de derechos humanos. Y el debate respecto de la defensa de la vida, como dicen unos, versus el derecho de la mujer a decidir, pero también el entender que nuestras niñas y adolescentes son niñas y adolescentes
y no tienen por qué ser madres cuando se trata de un caso de violación. O sea, la sociedad lamentablemente ayer se polarizó en torno a este tema y no se entendió que lo de ayer era un primer escenario para poder recabar observaciones de cara a lo que podría ocurrir en las siguientes semanas o lo que deberá ocurrir, porque esto tiene que pasar. Deberá ocurrir en las siguientes semanas, que es el trámite del informe para segundo y definitivo debate, donde allí sí se tendrá que votar y allí sí se sabrá quién es quién. Debate que además reflejó intolerancias. Intolerancias en uno o en otro sentido. Incoherencias en el discurso. Hay gente que claramente no leyó la sentencia de la Corte Constitucional. Hay gente que sigue cuestionando la sentencia de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, que es el más alto tribunal de justicia ordinaria del Ecuador, tomó una decisión que puede no gustar, pero es una decisión tomada por el más alto tribunal de justicia ordinaria, una decisión inapelable de última y definitiva instancia y de cumplimiento obligatorio. La Corte Constitucional ya estableció que el aborto por violación en el Ecuador está despenalizado. Ojo con el uso del término, no está legalizado como dicen algunos, reflejando un desconocimiento pero supino. Despenalización del aborto por violación. ¿Qué significa eso? Que las mujeres, que los médicos que tengan que ver con un aborto para casos de violación no se van a ir a la cárcel. No es que se legaliza el aborto por violación, se despenaliza el aborto por violación. Así como el Ecuador está despenalizado desde hace muchos años, el aborto eugenésico, aquel que decía el Código Penal anterior, ese era el término que se usó durante muchos años en el Código Penal anterior. Cuando se trata de una violación a una mujer idiota o demente, así decía el Código Penal anterior, que luego fue reformulado ese concepto caduco, anacrónico, antiguo, fue modificado en 2014 con el Código Orgánico Integral Penal y se habla de una mujer con discapacidad mental. Ese es el aborto eugenésico, despenalizado, no legalizado. Y el otro es el aborto terapéutico, cuando se trata de salvar la vida de la madre, que también está despenalizado. Lo que hace la Corte hace pocos meses es señalar que el aborto para casos de violación también está despenalizado. ¿Y qué hace la Corte Constitucional? Le ordena primero a la Defensoría del Pueblo, y vamos a conversar con una representante de la Defensoría del Pueblo más adelante. Vamos a conversar con ella. La Defensoría del Pueblo tenía 2 meses para desarrollar un proyecto de ley para instrumentar la sentencia de la Corte Constitucional. Y de allí la Asamblea tramitar ese proyecto de ley, para lo cual disponía de un plazo de 6 meses que se cumple en un par de semanas. Casi 3 semanas, el próximo 28 de diciembre. Claramente no va a haber tiempo en la Asamblea para poder, por los tiempos legislativos, no va a haber chance de que se pueda aprobar esta iniciativa antes de que finalice el año. Pero la Asamblea tiene que tramitar esa iniciativa con base en la sentencia de la Corte Constitucional dictada hace pocos meses. Hay un tema también. Yo discrepo cuando leo que alguna gente dice que la Asamblea no tiene nada que hacer, la Asamblea simplemente tiene que hacer lo que le dijo la Corte. De acuerdo, pero la Corte le pidió a la Asamblea normar. Y el debate tiene que ser sobre cómo se norma. Por ejemplo, esta semana tuvimos esta interesantísima charla entre Silvia Buendía y Ricardo Vanegas. Y me sorprendió Ricardo Vanegas, que además es jurista, me sorprendió, digo, cuando él, que claramente tiene una posición personal sobre el tema del aborto, él señaló: yo estoy de acuerdo con la despenalización del aborto para casos de violación. ¿Cuál es el problema que yo identifiqué en esa tertulia que mantuvimos el miércoles aquí en la radio? El tiempo. ¿Hasta cuándo se puede practicar una mujer violada un aborto? El tiempo. Decía Ricardo Vanegas, 5 semanas. Decía Silvia Buendía, 22 semanas. Es el tiempo el que
marca justamente el debate. Pero Silvia Buendía decía, el tiempo, bueno, debatamos el tiempo, pero al final es el médico, una junta médica la que debería decidir. Pues yo creo que por ahí va la cosa. Y ese debate debería estar revestido de muchísima seriedad, de muchísima responsabilidad, de rigor científico. Para quienes siguieron el debate de ayer, ¿cuántas intervenciones, tanto de quienes fueron recibidos en el Pleno de la Asamblea Nacional, cuánto de los legisladores, cuántas intervenciones estuvieron acompañadas de rigor científico, pregunto yo? Porque este tipo de debates deberían ser lo suficientemente serios, argumentados, responsables. No solamente hablando desde el lugar común y no admitiendo la necesidad de confrontar ideas y confrontar propuestas. Hay mucho radicalismo. Yo sí estoy de acuerdo en defender convicciones, pero con argumentos, no desde el sesgo. Meten hasta la política, meten la afiliación política o los sectores políticos con los cuales se identifican aquellos que promueven ideas. Lo de ayer, créanme, tuvo pasajes vergonzosos. Vergonzosos. Y yo sí creo que la sociedad ecuatoriana merece que se eleve más el nivel del debate. Esto también hay que discutir desde una óptica de derechos humanos. Se abre un espacio en este momento de reflexión, porque se cerró ayer el primer debate. Yo, créanme, yo seguí parte de ese primer debate y para variar, hubo intervenciones muy lejos de la seriedad, del rigor, del argumento, en uno o en otro sentido. En este periodo de reflexión, yo sí creo que la sociedad tiene que debatir a profundidad lo que finalmente va a tener que ser una decisión de la Asamblea Nacional, obligatoriamente. Yo quiero recordarles además que para aprobar hay que seguir el trámite que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el trámite ordinario. Ya pasó el primer debate, vendrá el segundo debate. Y luego el Ejecutivo tendrá la posibilidad de vetar, porque la Corte no limitó ese derecho constitucional que tiene el presidente de la República. Y yo sí creo que los legisladores deben abrir un compás a través del cual puedan dialogar con los sectores sociales que en uno o en otro sentido se han pronunciado, pero también con el Ejecutivo. Porque sería gravísimo que el Ejecutivo eventualmente vete totalmente el proyecto de ley que salga de la Asamblea Nacional. Yo quiero recordarles que hay una sentencia de la Corte Constitucional que es de cumplimiento obligatorio. Pónganse de acuerdo en lo mínimo. No excluyan al Ejecutivo de los diálogos, porque el Ejecutivo va a tener que vetar o sancionar favorablemente. Y cumplan con lo que dice la sentencia de la Corte Constitucional en esta materia. Creo que esto también hay que involucrarlo dentro del debate de los derechos humanos. Ya mismo vamos a conversar con Diego Chimbo, el jurista que patrocinó la acción de protección presentada por el general Víctor Arauz, quien conjuntamente con otros 3 generales de la Policía Nacional ha sido restituido, los 4 han sido restituidos en sus funciones. Ayer acudieron 3, uno de ellos, el cuarto, no acudió porque entiendo se encuentra fuera del país. Resolución de acción de protección que es de cumplimiento obligatorio, pero hasta este momento he tratado de indagar, he buscado y no he encontrado un pronunciamiento ni de la ministra de Gobierno, ni de la comandante general de la Policía, ni del presidente de la República sobre esta decisión. La resolución de la jueza Verónica Medina tiene algunos pasajes que los vamos a comentar ya mismo con nuestro invitado, sobre los cuales amerita una respuesta de la comandante general de la Policía Nacional. Pero amerita una respuesta contundente, seria, profunda, argumentada. Pero hasta el momento, 24 horas después, las autoridades del gobierno guardan silencio y no se han pronunciado sobre este tema.
¿Y cómo también cerramos la semana? La semana cerramos, y también mi comentario voy cerrando, con lo de Gonzalo Plata, que lo comentamos anteayer. Gonzalo Plata, el jugador ecuatoriano que tiene, digamos, o que ha generado una gran expectativa en nuestro país, ayer reapareció, ofreció disculpas, se mostró arrepentido, no será despedido del club del Real Valladolid, va a seguir jugando al fútbol en ese equipo, va a ser sancionado económicamente, pero va a seguir allí. Pero sí nos invita a lo que le ha pasado al jugador de fútbol a reflexionar e ir mucho más allá. Y vean, no se trata de pegarse un trago. No se trata, como yo he leído a alguna gente, ¿no?, que trata de matizar, que el que tire la primera, el que esté libre de pecado tire la primera piedra, que no sé qué, que hablan aquellos impolutos que nunca se han pegado un trago. No se trata de eso. ¿Ah? No se trata de eso. Por Dios, muchos de ustedes habrán pegado un trago. Yo me he pegado un trago, pero lógico. Pero por favor, claro que nos hemos pegado un trago. Pero una cosa es pegarse un trago, otra cosa es salir a manejar pegados esos tragos. Otra cosa es, pegados esos tragos, provocar un accidente. ¿O me equivoco? O sea, pero alguna gente matiza tratando de justificar o encontrar una explicación a lo de Plata diciendo, pero si todos nos hemos pegado un trago. Claro, pues, pero no todos salimos en el auto con los tragos en la cabeza a provocar un accidente de tránsito. Entonces, hay que reflexionar sobre esto. Pues a veces la sociedad, hay gente de nuestra sociedad que trata de minimizar este tipo de cosas o trata de justificar este tipo de cosas y no va por ahí la cosa. Bueno, estos son los temitas con los cuales quería cerrar hoy en el Día de los Derechos Humanos y les voy a reiterar la noticia. En el Día de los Derechos Humanos, el Reino Unido ha aprobado la extradición de Julian Assange, noticia que se está desarrollando en este momento en el Reino Unido. Estamos a la espera de mayor información. Más adelante presentaremos una nota internacional sobre esto. Pero justo el Día de los Derechos Humanos, al señor Assange le autorizan la extradición a los Estados Unidos. Creo que es un tema también muy complejo. Muy complejo. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.